freiras comienzan a aparecer embarazadas en convento, hasta que las cámaras revelan. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría estar sucediendo detrás de las paredes de un convento, donde todo parece estar bajo control? Parece impensable, ¿verdad? Pero lo que esconden los corazones y mentes de estas mujeres de fe es más complejo de lo que imaginas. La historia que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que pensabas sobre el silencio y la disciplina dentro de un convento. En este video, descubrirás algo impactante que estaba sucediendo en un convento en México, un secreto guardado bajo llave, hasta que una cámara secreta, instalada sin el conocimiento de la Madre Superiora, reveló la verdad. Las monjas, que habían hecho votos de castidad y devoción, estaban embarazadas. ¿Cómo fue posible? ¿Quién estaba detrás de este escándalo? Y lo más importante, ¿qué significó esta revelación para la Madre Superiora, cuya vida y fe fueron puestas a prueba de una manera impensable? Prepárate, porque la trama se desarrolla de una manera sorprendente y emocional. Lo que parecía ser un lugar de pureza y fe se convierte en un verdadero dilema de vida y muerte, de elecciones y consecuencias. Acompáñanos en esta historia, donde los dilemas de la fe y la humanidad colisionan de formas dramáticas e inesperadas. Desde fuera, el convento de las Hermanas de la Luz parecía ser el mismo de siempre. Las paredes blancas, las ventanas con rejas y los jardines bien cuidados mostraban la imagen de un lugar de paz y devoción. Nadie podía imaginar lo que sucedía en su interior, detrás de esas mismas paredes que aparentaban guardar una tranquilidad inquebrantable. Para el pueblo cercano, las monjas eran mujeres de fe, dedicadas completamente a servir a Dios y a la comunidad. Sin embargo, nadie sabía que dentro de este convento se estaba gestando un misterio mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La Madre Superiora, Sor Teresa, era una mujer de carácter firme. Con sus años de servicio, había logrado mantener el convento en orden, guiando a sus hermanas en el camino de la devoción y la humildad. Nadie dudaba de su autoridad. Ella se encargaba de todo, desde las tareas diarias hasta la supervisión de las monjas más jóvenes. Sin embargo, algo extraño había comenzado a suceder. Al principio fue imperceptible, algo que solo las hermanas mayores notaban en sus pequeños actos de rutina. Algunas de las monjas más jóvenes, que hacía unos meses parecían sanas y energéticas, comenzaron a mostrar signos extraños. Dolores en el cuerpo, mareos, náuseas y un cansancio excesivo. Sor Teresa, siempre alerta, pensó que podría ser solo un cambio de estación o tal vez un simple malestar pasajero. No fue hasta que una de las novicias, Sor Carmen, comenzó a mostrar un vientre ligeramente abultado que la Madre Superiora comenzó a sospechar que algo mucho más serio estaba sucediendo. La preocupación creció cuando otras hermanas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Pero lo más desconcertante fue el hecho de que ninguna de ellas había dejado el convento desde que hicieron sus votos. ¿Cómo era posible que todas las monjas estuvieran embarazadas? ¿Qué estaba ocurriendo dentro de esas paredes sagradas? Sor Teresa no podía entenderlo. El convento había sido siempre un lugar de oración y servicio a Dios, un refugio para las mujeres que deseaban vivir una vida de pureza y dedicación. ¿Cómo podría ser que algo tan impensable como esto estuviera sucediendo? Decidió que debía investigar a fondo. No podía permitir que este escándalo dañara la imagen del convento ni la reputación de las monjas. Pero lo que ella no sabía era que alguien ya estaba observando todo. Una cámara secreta, instalada por uno de los miembros más cercanos del convento, había estado grabando sin que nadie lo supiera. Nadie sospechaba de su existencia, ni siquiera Sor Teresa, que se consideraba completamente al tanto de todo lo que ocurría en el convento. El responsable de la cámara era alguien que temía por lo que estaba ocurriendo, pero que no sabía cómo abordarlo directamente. Sabía que si las monjas fueran descubiertas, el escándalo podría destruir todo lo que habían construido. Una noche, mientras Sor Teresa repasaba los registros y trataba de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, la cámara grabó algo que cambiaría todo. En la oscuridad de la capilla, las monjas más jóvenes, aquellas que habían estado mostrando los síntomas, estaban reunidas en secreto. El sonido de sus voces era bajo, pero lo suficiente para que la cámara los captara. «No podemos seguir así», decía Sor Laura, la más joven de todas, con la voz temblorosa. «No sé qué hacer, hermana». Las demás monjas la miraban, temerosas,
pero todas parecían entender lo que estaba en juego. No podemos permitir que esto salga a la luz, susurró Sor Carmen, con la mirada nerviosa. Lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de Sor Teresa se detuviera por un momento. Una de las monjas, sin pensarlo 2 veces, confesó algo que nadie esperaba escuchar. Lo que está pasando no es un accidente. Todo esto es parte de un plan que comenzó mucho antes de que nos diéramos cuenta, dijo con voz baja, pero clara. Nadie dijo nada más. El silencio en la capilla fue ensordecedor. Sor Teresa, al ver esto en la grabación, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que había pensado que era una simple anomalía ahora parecía ser parte de algo mucho más grande. Algo que había estado sucediendo sin su conocimiento, algo que podría destruir el convento y la vida que ella había dedicado a Dios. Sor Teresa no podía creer lo que había visto, pero sabía que debía actuar rápidamente. Mientras tanto, el pueblo seguía viviendo en la ignorancia, creyendo que el convento seguía siendo el mismo lugar pacífico y puro de siempre. Nadie podía imaginar que dentro de esas paredes se estaba gestando una verdad que cambiaría todo para siempre. Y lo peor, es que aún faltaba descubrir la verdadera razón detrás de todo esto. La noche que Sor Teresa vio la grabación cambió todo para ella. Durante horas, no pudo apartar la vista de la pantalla, procesando lo que acababa de descubrir. Aquella confesión había sido como un golpe directo a su corazón. Las monjas del convento, las mismas mujeres a las que había cuidado y guiado durante años, estaban involucradas en algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Pero lo que más la perturbaba era el hecho de que parecía ser parte de un plan, algo que se había estado fraguando en las sombras. La mañana siguiente, Sor Teresa despertó antes que todas. El sol aún no había salido y, en el convento, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Aunque las hermanas comenzaban sus oraciones al amanecer como siempre, ella no podía concentrarse. Su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo confrontar a sus hermanas sin destruir todo lo que había luchado por construir en el convento? Decidió que lo mejor sería hablar con cada una de ellas, pero de manera discreta. Nadie debía saber lo que había descubierto. Si se enteraban de la cámara secreta, todo se complicaría aún más. Una tras otra, las monjas llegaron al comedor para el desayuno, cada una con su habitual expresión de devoción, pero Sor Teresa ya no podía mirarlas de la misma manera. Sabía que algo estaba roto entre ellas, algo que no podía ignorar. Cuando Sor Laura entró al comedor, Sor Teresa la observó detenidamente. La joven monja, con su mirada inocente y su actitud siempre servicial, había sido una de las primeras en mostrar los signos de embarazo. Y, a pesar de la vergüenza que esto podría causar, parecía ser la menos preocupada por la situación. Sin embargo, la Madre Superiora también sabía que Laura era una mujer que nunca se habría involucrado en algo así por su cuenta. Algo debía estar ocurriendo, algo que iba mucho más allá de lo que ella misma entendía. Laura, dijo Sor Teresa, haciendo un gesto para que se acercara a ella. Necesito hablar contigo en privado. La joven monja asintió, pero su rostro se mostró nervioso. Sabía que algo estaba por cambiar, aunque no sabía qué exactamente. Ambas se retiraron al despacho de la Madre Superiora, un espacio aislado en el convento donde se tomaban decisiones importantes. Sor Teresa cerró la puerta con cuidado y se giró hacia Laura, quien ya no podía ocultar su ansiedad. Laura, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Sor Teresa, mirando fijamente a la joven. ¿Por qué todas las monjas están embarazadas? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo sin que nadie lo haya notado antes? Laura bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Sor Teresa podía ver la tensión en su cuerpo, la lucha interna por confesar la verdad. Madre, comenzó Laura con voz temblorosa, no era algo planeado. No lo sabíamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Sor Teresa frunció el ceño, sin poder entender por completo lo que decía. ¿Cómo no sabían lo que estaban haciendo?, insistió, su voz ahora llena de frustración. Laura levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Fue una influencia externa. Al principio, pensamos que era una prueba de fe, algo que debíamos soportar por nuestra dedicación. Pero después no pudimos detenerlo. Sor Teresa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Sabía que esto no podía ser lo que parecía. La influencia externa a la que Laura se refería no podía ser solo un acto de fe. Algo más había que descubrir. De repente, Sor Teresa recordó algo que había olvidado: la cámara secreta. Quizá había algo más en las grabaciones, algo que aún no había visto. Sin pensarlo más, se levantó y corrió hacia su despacho. Laura la siguió, sin atreverse a decir una palabra. Cuando llegaron al escritorio, Sor Teresa encendió la computadora con rapidez y comenzó a revisar las grabaciones nuevamente. En el archivo que había sido grabado aquella misma noche, encontró más de lo que esperaba. En la grabación, se veía a una de las monjas más viejas, Sor Beatriz, en conversación con un hombre. El hombre, de rostro borroso, parecía estar hablándole en voz baja, con una calma que contrastaba con la tensión en el rostro de Sor Beatriz. «Esto es lo que tiene que suceder, Sor Beatriz», dijo el hombre. «Si quieren que todo salga bien, deben continuar como hasta ahora. Nadie debe saber lo que está ocurriendo aquí». La Madre Superiora no podía creer lo que estaba viendo. El plan del que Laura había hablado estaba siendo guiado por alguien fuera del convento. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y qué quería de las monjas? Sor Teresa se quedó en silencio, mirando la pantalla, mientras su mente comenzaba a procesar todo lo que acababa de descubrir. Sabía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No podía enfrentar a las monjas sin saber quién estaba detrás de todo esto. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. El tiempo estaba en su contra. La tensión en el convento aumentaba a cada día que pasaba. Sor Teresa no pudo dormir en toda la noche después de revisar la grabación. Aquello que había descubierto no solo afectaba a las monjas, sino que ponía en peligro la integridad de la institución que había sido su vida durante tantos años. Los susurros de lo que ocurría entre las paredes del convento comenzaban a salir a la luz, aunque de forma indirecta. Las monjas no sabían que la Madre Superiora ya había tomado cartas en el asunto. Lo que parecía ser una serie de eventos aislados, ahora se estaba conectando, como piezas de un rompecabezas que, al encajar, revelaban una verdad aún más oscura de lo que había imaginado. Aquella mañana, Sor Teresa decidió confrontar a Sor Beatriz. Era la pieza clave en este misterio. Sabía que si alguien tenía respuestas, esa persona era ella. A pesar de la edad avanzada de Sor Beatriz, su presencia en el convento siempre había sido imponente. Era la que había estado allí desde el principio, la más experimentada. Si alguien sabía algo sobre este plan oscuro que parecía haberse infiltrado en las vidas de las monjas, sin duda era ella. Se acercó a su habitación con pasos firmes pero nerviosos. El aire del convento estaba impregnado de una calma tensa. Las monjas continuaban con sus oraciones, ajenas a lo que estaba sucediendo. Al llegar a la puerta de Sor Beatriz, Sor Teresa tocó suavemente. El sonido de la madera resonó en el pasillo vacío. «Adelante», respondió una voz suave, pero con un tinte de cautela. Sor Teresa abrió la puerta lentamente, encontrando a Sor Beatriz sentada frente a su escritorio, con la cabeza baja, como si estuviera esperando este momento. «Madre Beatriz», comenzó Sor Teresa, con una voz que no escondía su preocupación. «Necesito hablar contigo. Es sobre lo que está sucediendo aquí. Las monjas, todas están embarazadas. Y hay algo más. Algo que no comprendo». «¿Qué está pasando, Sor Beatriz?» Sor Beatriz levantó la mirada lentamente. En sus ojos, Sor Teresa vio una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Madre Teresa, no sabía si este momento llegaría», dijo Sor Beatriz, levantándose de su silla y acercándose lentamente a ella. «Es una historia larga, pero te lo diré todo. No puedo seguir con esta mentira. No puedo ver cómo todo esto afecta a las jóvenes que han sido mi responsabilidad durante tantos años». La Madre Superiora la miró fijamente, esperando ansiosamente las palabras que la tomarían por sorpresa. «Todo comenzó hace meses», continuó Sor Beatriz. «Alguien fuera del convento comenzó a enviarnos instrucciones. Al principio, pensamos que era una prueba de fe, como las que nos habían enviado anteriormente. Pero pronto nos dimos cuenta de que era mucho más que eso. Nos estaban manipulando, jugando con nuestra devoción y nuestra moral. Ese hombre, el hombre que aparece en la grabación,
Es alguien que tiene influencia sobre muchas instituciones religiosas. Nos prometió protección y nos dio la oportunidad de probar nuestra fe de una manera más tangible. Sor Teresa sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Era inconcebible. Las monjas no solo habían caído en un engaño, sino que se habían involucrado en algo mucho más grande y peligroso. ¿Y tú sabías esto desde el principio?, preguntó, con el dolor reflejado en su voz. Sor Beatriz asintió lentamente. Sí. Yo fui quien introdujo las primeras ideas. Creí que era una prueba divina, algo que nos fortalecería. Pero pronto me di cuenta de que estábamos siendo utilizadas. No sabíamos cómo salir. Y no pudimos detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras de Sor Beatriz resonaron en el aire como un eco lejano. La idea de que una institución tan sagrada pudiera ser corrompida de esta manera era inimaginable. ¿Y ahora qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Las monjas no pueden seguir viviendo en esta mentira?, preguntó Sor Teresa, con la voz temblorosa. Hay algo más, dijo Sor Beatriz, mirando a Sor Teresa a los ojos. Si decidimos revelar la verdad, todos seremos destituidos, no solo del convento, sino de toda la comunidad religiosa. El hombre detrás de esto tiene contactos muy poderosos. Él tiene el control de lo que ocurre aquí. Si no actuamos rápido, perderemos todo lo que hemos conocido. La Madre Superiora se quedó en silencio por un momento, asimilando la gravedad de la situación. Si las monjas no tomaban una decisión inmediata, todo lo que habían construido podría desmoronarse. Pero, al mismo tiempo, revelar la verdad podría ponerlas en peligro. ¿Era posible seguir adelante sin destruir sus vidas? ¿Era esa la única opción? Necesitamos hablar con las demás, dijo finalmente Sor Teresa, después de una larga pausa. Esto no puede seguir siendo un secreto. Si vamos a salvar a este convento, debemos hacerlo juntas. Y, con esas palabras, comenzó la última etapa de la lucha por la verdad. Nadie sabía cómo terminaría, pero una cosa era segura: la vida de todas las monjas nunca volvería a ser la misma. El sol comenzaba a ponerse detrás de las viejas paredes de piedra del convento, cubriendo el patio con una luz dorada que parecía no pertenecer a ese lugar tan sombrío. Sor Teresa y Sor Beatriz se sentaron en la pequeña sala de reuniones, mirando las sillas vacías que pronto se llenarían con las demás monjas. No había tiempo que perder. La conversación que tendrían esa noche definiría el futuro del convento y, tal vez, de todas sus vidas. Sor Teresa sentía que cada segundo que pasaba sin tomar una decisión aumentaba la presión sobre sus hombros. Las revelaciones de Sor Beatriz sobre el hombre que estaba detrás de todo esto, sobre las instrucciones que les había dado, sobre los embarazos. Todo era tan desmesuradamente complicado que a veces no sabía en qué creía realmente. ¿Cómo podían haber caído en esta trampa? ¿Cómo podían haber perdido de vista su vocación tan profundamente? Madre Teresa, dijo Sor Beatriz, con voz baja y temblorosa. Sé que esto es mucho para digerir. Yo misma todavía no puedo creerlo. Pero lo que más me aterra es que, si no hacemos algo pronto, el hombre que nos ha manipulado tendrá el control absoluto sobre nuestras vidas. Él sabe cosas que no deberían salir nunca de este convento. Sor Teresa cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. Sabía que lo que le esperaba no sería fácil. Las demás monjas, algunas de ellas muy jóvenes, no entendían lo que estaba sucediendo. Para ellas, el convento siempre había sido un lugar de paz, devoción y amor por Dios. Ahora todo eso estaba siendo destruido por la verdad que, poco a poco, comenzaba a filtrarse. Sor Beatriz, debemos hablar con las demás monjas. No podemos seguir viviendo en la mentira, dijo Sor Teresa, su voz llena de determinación. Pero también debemos estar preparadas para lo que podría venir después. Este hombre no tiene escrúpulos. Si las cosas no salen como esperamos, todos estaremos en peligro. Lo sé, respondió Sor Beatriz, mirando al suelo. Lo que más temo es que, si decidimos enfrentar al hombre detrás de todo esto, el convento será destruido. Ya no podremos proteger a las jóvenes. Estaremos solas, sin nada. El peso de sus palabras flotaba en el aire, envolviendo el pequeño cuarto en una atmósfera densa y opresiva.
Sor Teresa se levantó de la silla, mirando por la ventana hacia el atardecer. La vida que conocían estaba a punto de cambiar, tal vez para siempre. ¿Serían capaces de arriesgarlo todo para decir la verdad? ¿O permanecerían en silencio, buscando una manera de salvarse sin destruir su hogar? Necesitamos reunirlas, dijo Sor Teresa con una nueva resolución. Si vamos a hacerlo, debemos hacerlo juntas. Todas deben saber la verdad, por más dolorosa que sea. Solo así podremos decidir si luchamos por salvarnos. Las dos mujeres se dirigieron hacia el comedor donde las monjas estaban reunidas para la cena. La conversación ya no era sobre oraciones o devociones. Ahora el aire estaba cargado de incertidumbre. La Madre Superiora y Sor Beatriz intercambiaron miradas. El momento de la verdad había llegado. Queridas hermanas, comenzó Sor Teresa, con voz clara pero cargada de emoción. Hoy hemos llegado a un punto crucial en nuestras vidas. Lo que está ocurriendo aquí no es lo que parece. Hay secretos que ya no podemos guardar. Hemos sido engañadas y manipuladas, y es hora de que todos lo sepamos. El murmullo entre las monjas comenzó a crecer. Algunas se miraban entre sí, otras bajaban la cabeza, como si ya supieran de qué se trataba. Sin embargo, ninguna estaba preparada para escuchar lo que Sor Teresa tenía que decir a continuación. Sor Beatriz y yo hemos descubierto que todo lo que hemos vivido en este convento, todo lo que pensábamos que era santo, ha sido una mentira. Hemos sido manipuladas por un hombre que tiene poder sobre nuestras vidas. Nos prometió protección, nos hizo creer que todo lo que estábamos haciendo era parte de una prueba divina, pero lo que realmente estábamos haciendo era algo mucho más oscuro, dijo Sor Teresa, con un nudo en la garganta. Las monjas se quedaron en completo silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Sor Teresa y Sor Beatriz continuaron explicando cómo habían llegado a descubrir la verdad, cómo la manipulación había comenzado de manera sutil pero, poco a poco, se había convertido en una cárcel invisible de la que no podían escapar. Tenemos que enfrentarlo, hermanas, dijo Sor Teresa con firmeza. Si no lo hacemos, si no tomamos esta decisión ahora, nuestras vidas y la de este convento estarán perdidas. Pero también sé que, al hacerlo, nos arriesgamos a perderlo todo. La decisión es nuestra. El rostro de las monjas reflejaba miedo, confusión y desesperación. Algunas ya estaban llorando, otras simplemente miraban al vacío, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. Finalmente, Sor Beatriz levantó la mano. No tenemos más tiempo. Este hombre sabe que estamos en su contra. Y si no actuamos rápido, él se asegurará de que no podamos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a él? La pregunta flotó en el aire. Y nadie sabía la respuesta. Pero una cosa estaba clara, el futuro del convento y de todas las monjas estaba ahora en sus manos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había vuelta atrás. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saberlo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El convento parecía haberse quedado en silencio absoluto, como si el aire mismo estuviera suspendido. Cada hermana, al igual que Sor Teresa y Sor Beatriz, estaba procesando la revelación que acababa de sacudir su mundo. ¿Cómo podían haber estado tan ciegas? Las dudas y miedos crecían en el corazón de todas, pero lo que más les atormentaba era la sensación de traición. Habían entregado sus vidas a una causa que, aparentemente, no era más que una mentira bien tejida. La mañana siguiente, las monjas se reunieron nuevamente en el salón principal. El rostro de cada una reflejaba la angustia que sentían, pero había algo más en sus ojos, una determinación silenciosa. Sabían que no podían seguir viviendo bajo el yugo de la mentira. Sor Teresa, que durante años había sido un pilar de fortaleza y devoción, se encontraba ahora frente a un dilema más grande que nunca antes. ¿Qué hacer con la verdad que habían descubierto? ¿Cómo podían enfrentarse a un hombre con tanta influencia, alguien que había manipulado incluso sus pensamientos más profundos? Sor Teresa cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de la Madre Superiora, aquella mujer que había sido su guía y apoyo durante tantos años. ¿Cómo llegamos a esto, Madre Teresa?, había preguntado la Madre Superiora días antes, cuando la conversación sobre el hombre había comenzado a tomar un giro más oscuro. ¿Cómo pudimos haber sido tan ingenuas?
¿Cómo pudimos no ver lo que estaba sucediendo ante nuestros ojos? Las palabras de la Madre Superiora resonaban en su mente mientras ella miraba a las otras monjas. Algunas se veían destrozadas, otras estaban demasiado aterradas para hablar. Pero Sor Teresa sabía que el silencio ya no era una opción. Las vidas de las hermanas, el futuro del convento, y tal vez sus propias almas estaban en juego. Con una voz firme, Sor Teresa se dirigió al grupo. Hermanas, ya no podemos escondernos más. Lo que este hombre ha hecho con nosotras es inexcusable. Sabemos lo que hemos sufrido, pero también sabemos que nuestra fe no puede ser una excusa para permanecer en silencio. Tenemos que hacer lo que sea necesario para salvarnos a nosotras mismas y al convento. Pero, ¿cómo?, preguntó una de las monjas más jóvenes, con una voz temblorosa. ¿Cómo podemos luchar contra alguien tan poderoso? ¿Qué hacemos ahora? Sor Teresa miró al grupo, buscando el valor en sus rostros. No había una respuesta fácil. Sabía que se enfrentaban a una batalla difícil, que podrían perder más de lo que ganarían. Pero el peso de la verdad las empujaba hacia una única dirección, hacia la acción. La única forma de enfrentar a este hombre es enfrentándonos a nosotras mismas primero, dijo Sor Teresa. Debemos decidir si queremos seguir siendo prisioneras de este convento, o si estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. No podemos permitir que nos siga controlando. Al principio, hubo un murmullo de resistencia. Algunas de las monjas estaban aterradas. La idea de ir contra el hombre que había tenido tanto poder sobre ellas les resultaba impensable. Pero Sor Beatriz, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó con una decisión clara en su rostro. Sé lo que debemos hacer. La verdad no puede quedarse oculta más tiempo. Debemos exponer todo lo que este hombre nos ha hecho, todo lo que ha manipulado. Es lo único que podemos hacer para liberarnos. Si no lo hacemos, estaremos atrapadas aquí para siempre. Las palabras de Sor Beatriz resonaron en los corazones de las monjas. Por primera vez en mucho tiempo, algo les dio esperanza. El deseo de ser libres, de no seguir siendo víctimas de una mentira, se apoderó de ellas. Pero el problema seguía siendo el mismo. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo enfrentarían a este hombre y a todos los secretos que había escondido? Sabían que no sería sencillo. Si algo había quedado claro en estos días de angustia, era que este hombre no se detendría ante nada para proteger lo que había creado. Tenemos que ser inteligentes, continuó Sor Beatriz. Este hombre tiene recursos. Pero nosotras también tenemos algo muy valioso, la verdad. Si conseguimos pruebas de todo lo que ha hecho, podremos detenerlo. No podemos quedarnos con las manos vacías. Necesitamos pruebas. Sor Teresa asintió, sintiendo la carga de la decisión. No podían seguir confiando en palabras vacías o promesas rotas. El momento de la acción había llegado. Durante los días siguientes, las monjas comenzaron a recolectar cualquier información que pudieran encontrar. Las conversaciones secretas, las cartas que habían sido entregadas a algunas de ellas, y los pequeños detalles que parecían insignificantes en su momento ahora se volvían piezas importantes en un rompecabezas mucho más grande. Con el riesgo de ser descubiertas, trabajaban en silencio, sabiendo que el futuro del convento y de todas ellas dependía de lo que pudieran lograr. Una noche, mientras todas se encontraban en la pequeña capilla del convento, Sor Beatriz se acercó a Sor Teresa con una expresión grave en su rostro. Madre Teresa, creo que tenemos lo que necesitamos. Pero debemos actuar rápido. Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. Sor Teresa se levantó de su banco, mirando a Sor Beatriz con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Lo tenemos? ¿De verdad tenemos lo que necesitamos? Sor Beatriz asintió, y juntas comenzaron a caminar hacia la sala de reuniones. La verdad, finalmente, estaba al alcance de sus manos. Pero lo que no sabían era que el hombre detrás de todo esto ya estaba muy cerca, y sus pasos podrían ser los últimos que dieran con vida. El convento estaba a punto de explotar en una tensión nunca antes vista. La intriga se sentía en el aire, como una pesada niebla que invadía cada rincón. Sor Teresa y las demás monjas habían estado trabajando arduamente durante días, recolectando las pruebas que necesitaban para exponer al hombre que había manipulado sus vidas, pero la verdad siempre tiene un precio. ¿Estaban listas para pagar ese precio?
A medida que el reloj avanzaba, la fecha de la confrontación se acercaba. Las monjas sabían que el hombre detrás de todo, el líder carismático que las había guiado durante años, estaba al tanto de sus sospechas. La noticia de que algo estaba a punto de suceder había llegado a sus oídos, y su presencia en el convento se había vuelto más constante. Se sabía que la batalla final estaba por comenzar, pero lo que ninguna de ellas esperaba era lo que él tenía preparado. La noche antes de que todo saliera a la luz, Sor Teresa se encontró sola en su celda, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Habrían hecho lo correcto? ¿Y si el precio de la verdad fuera más alto de lo que podían pagar? Por un momento, dudó. La vida que había conocido, el amor que había sentido por el convento y por las hermanas, todo parecía estar en juego ahora. Todo lo que habían hecho, cada sacrificio, todo había sido por una causa que ahora se tambaleaba bajo el peso de la verdad. Entonces, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Sor Beatriz, su rostro serio pero decidido. «Madre Teresa, es hora», dijo Sor Beatriz con firmeza. «Ya no podemos esperar más». Las dos se miraron en silencio, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. No había vuelta atrás. Al día siguiente, con el corazón latiendo en sus pechos, las monjas se reunieron en la sala principal. Allí, Sor Teresa les entregó a todas las pruebas que habían reunido, cartas, fotos y grabaciones secretas que demostraban las manipulaciones y los abusos del hombre. Todas las piezas del rompecabezas estaban finalmente en su lugar. Pero en el fondo, cada una de ellas temía lo que vendría después. La sombra del miedo se cernía sobre ellas, no solo por el hombre al que estaban a punto de enfrentar, sino por las consecuencias de sus acciones. No sabían si el mundo que conocían se desmoronaría, si serían aceptadas o rechazadas, o si el precio de la verdad sería más caro de lo que imaginaban. Justo cuando comenzaron a preparar todo para hacer llegar las pruebas a las autoridades, ocurrió lo inesperado. Un hombre apareció en la puerta del convento, con una mirada fría y calculadora en su rostro. Era él, el hombre detrás de todo, el líder que había manipulado a las monjas durante tantos años. Su presencia era como un presagio de tormenta. Sabía que algo estaba pasando, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Pero jamás imaginé que llegarían tan lejos. La Madre Superiora, quien había estado al margen de la acción hasta ese momento, dio un paso al frente. «Estamos cansadas de vivir bajo tus mentiras», dijo, su voz firme y desafiante. «Lo que hemos descubierto no puede seguir oculto». El hombre sonrió de manera arrogante. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? ¿Crees que un puñado de pruebas puede destruir lo que he construido? Estás muy equivocada, Sor Teresa». El aire se volvió espeso con la tensión. Las monjas, aunque llenas de dudas y temores, no retrocedieron. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. La verdad ya estaba fuera, y no importaba lo que él dijera o hiciera, nada podría cambiar lo que sabían. Pero en un giro inesperado, el hombre sacó una carta de su chaqueta y la extendió hacia ellas. «Lo que no saben es que siempre he estado un paso adelante», dijo con una sonrisa malévola. «Esta carta contiene la verdadera razón por la que todo esto ocurrió. Y cuando la lea, entenderán que todo lo que han hecho ha sido en vano». Las monjas se miraron entre sí, confundidas y temerosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía él tener una carta que les destruyera de esa manera? El hombre se acercó y, antes de que pudieran detenerlo, rompió el silencio con la frase que cambiaría todo. «Esta carta es la prueba de que cada una de ustedes es tan culpable como yo». Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de las monjas. Sor Teresa, en particular, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podían ser culpables cuando todo lo que habían hecho había sido por la justicia, por la verdad? Cada una de ustedes ha jugado su parte en este juego, continuó él con voz suave pero llena de veneno. No se trata solo de mí. Se trata de todas ustedes. La revelación dejó a las monjas completamente desarmadas. Lo que pensaban que era su lucha por la verdad ahora parecía estar siendo manipulada por el mismo hombre que había iniciado todo esto. La carta que él tenía contenía secretos más oscuros de los que ninguna de ellas podía haber imaginado.
El corazón de Sor Teresa latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Lo que había escuchado era demasiado para asimilar de inmediato. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que habían hecho, cada sacrificio, parecía estar desmoronándose frente a sus ojos. El hombre estaba jugando un juego mucho más grande que ellas. ¿Cómo podrían ganar? ¿Cómo podrían confrontar a alguien que conocía todos sus secretos? La carta que él había mostrado era un golpe mortal. No solo exponía las manipulaciones que él había orquestado, sino que también contenía detalles perturbadores sobre las monjas. Cada una de ellas había tenido un papel en la historia, aunque no lo supieran. La conexión entre todas ellas era más profunda de lo que jamás imaginaron, y ese vínculo había sido usado en su contra. Sor Teresa se sentó en su celda, con las manos temblorosas. Miraba la carta que había dejado sobre su mesa, como si fuera la clave para desvelar todos los misterios, pero también la espada que podía cortarlas a todas. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pensó. Había estado convencida de que estaban luchando por lo correcto, pero ahora todo estaba en duda. ¿Era su causa realmente justa? ¿O simplemente se habían convertido en peones en un juego que nunca comprendieron? La oscuridad de la noche parecía consumirla. Cada paso que daba hacia la verdad la alejaba más de la paz que había buscado en el convento. Las paredes que antes le brindaban consuelo ahora se sentían como una prisión. ¿Qué hacer ahora? ¿Deberían huir, abandonar todo y dejar que el hombre ganara, o arriesgarse a enfrentarse a él y exponer la verdad, aunque esto pudiera destruirlas a todas? Con la mente nublada, Sor Teresa decidió tomar un paso crucial. Necesitaba entender toda la historia, toda la verdad detrás de ese hombre, antes de tomar cualquier decisión. No podían seguir sin saber con certeza qué estaba pasando realmente. Así que, con una determinación renovada, se dirigió al archivo secreto del convento. Era un lugar al que rara vez se accedía, pero ella sabía que era allí donde se guardaban los registros más antiguos y confidenciales, los que podrían contener las respuestas que necesitaban. Mientras recorría los pasillos oscuros, pensó en las hermanas que la habían apoyado en este viaje. Cada una de ellas tenía una historia, una vida llena de sacrificios, y todas ellas se habían unido por un propósito común. Ahora, ese propósito estaba en peligro. ¿Cómo les explicaría lo que había descubierto? ¿Cómo les diría que estaban atrapadas en una red de mentiras mucho más grande de lo que imaginaban? Al llegar al archivo, Sor Teresa comenzó a revisar los documentos antiguos con urgencia. Sabía que debía apresurarse, pero también comprendía que cada minuto contaba. Había que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Tras horas de búsqueda, encontró lo que tanto había estado buscando. En los registros antiguos del convento, había menciones a una sociedad secreta que operaba en las sombras, una red de influencias que había infiltrado varias instituciones religiosas. Esta sociedad estaba vinculada al hombre que las había manipulado durante tanto tiempo. Lo que ella no sabía era que su vida, y la de todas las monjas, había sido entrelazada con la de esa sociedad desde el principio. Este es el origen de todo, murmuró para sí misma, temblando al comprender la magnitud de lo que había descubierto. Pero lo que más la sorprendió fue la verdad detrás de las cartas y pruebas que el hombre había mostrado. No solo eran manipulaciones, sino parte de un plan mucho más grande que involucraba a las monjas de una manera que jamás hubieran imaginado. Estamos condenadas, pensó, mientras sostenía los papeles con las manos temblorosas. ¿Este es el fin? Las horas pasaron rápidamente y Sor Teresa regresó a la sala común donde las demás monjas la esperaban. No sabía cómo decirles lo que había descubierto, pero entendía que la verdad debía ser revelada. No podían seguir siendo parte de una mentira. Era hora de enfrentar las consecuencias de lo que sabían, aunque fueran devastadoras. Lo que hemos estado haciendo no es lo que pensábamos, dijo Sor Teresa con una voz que resonó en la sala. Las otras monjas la miraron con preocupación, pero Sor Teresa sintió que estaba lista para contarles la verdad, sin importar lo difícil que fuera. En ese momento, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Un hombre entró en la sala, y todos se quedaron en silencio. Era el mismo hombre que había manipulado sus vidas durante tanto tiempo. Pero esta vez, su mirada era diferente. No había arrogancia ni confianza en su rostro. Había algo en sus ojos que dejaba claro que algo había cambiado.
Vine para hablar con ustedes, dijo con voz grave, pero sin el tono de amenaza que solía usar. Lo que creen saber no es toda la historia. Y si quieren sobrevivir a esto, deben escucharme. Las monjas se miraron entre sí, escépticas. ¿Era posible que él tuviera una nueva jugada en mente? ¿O estaba, finalmente, listo para confesar lo que había hecho? Sor Teresa se levantó lentamente. Habla, dijo con firmeza. Pero sabes que no tenemos miedo de la verdad. El silencio era pesado en la sala. Todas las monjas miraban al hombre que había estado manipulándolas durante tanto tiempo, y aunque temían lo que pudiera decir, sentían que algo dentro de ellas les decía que este era el momento de la verdad. Sor Teresa, con una mirada desafiante, se acercó al hombre que había entrado en el convento como un fantasma del pasado, dispuesto a revelar los secretos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Hablen, dijo Sor Teresa, su voz llena de determinación. No tenemos más tiempo para juegos. Sabemos lo que has hecho, y ya no nos puedes controlar. El hombre, que por un instante parecía inseguro, respiró profundamente antes de hablar. Todo lo que les he mostrado no es lo que parece, comenzó. Yo soy parte de algo mucho más grande, algo que va más allá de todo lo que imaginan. Las monjas intercambiaron miradas confusas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Sor Teresa, su corazón latiendo con fuerza. Lo que has descubierto no es el final, Sor Teresa. Es solo el comienzo, respondió el hombre. Lo que ustedes creían que eran pruebas de manipulación, en realidad, son las piezas de un rompecabezas mucho más complicado. ¿Recuerdas cuándo fuiste elegida para estar aquí? ¿Recuerdas por qué todas ustedes llegaron al convento? El ambiente se volvía más denso con cada palabra que salía de su boca. Sor Teresa no entendía completamente a dónde quería llegar el hombre. Pero su tono grave y la mirada de desesperación en sus ojos dejaban claro que la situación estaba a punto de cambiar de una manera que ninguna de ellas había anticipado. No solo fue un azar que todas ustedes se encontraran aquí, continuó el hombre. Este convento, su fundación, fue creado con un propósito específico, entrenarlas para algo más grande. Ustedes no son monjas ordinarias. Ustedes fueron elegidas para formar parte de una red secreta que influiría en los eventos más importantes del mundo. Las monjas se quedaron boquiabiertas. Las palabras del hombre les golpeaban como una tormenta, desestabilizando todo lo que creían saber sobre sí mismas y sobre su misión. Pero lo que más las desconcertó fue la implicación de lo que el hombre estaba diciendo. Ellas no eran simples religiosas, sino piezas clave en una conspiración que ni siquiera comprendían. ¿Qué estás diciendo?, insistió Sor Teresa, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Nos usaste todo este tiempo? ¿Cómo pudimos estar tan ciegas? Lo que quiero que entiendan es que no son víctimas, dijo el hombre, sus palabras resonando con fuerza. Son parte de un plan que involucra a personas poderosas, personas que han manipulado los hilos del poder durante generaciones. Ustedes no llegaron aquí por casualidad. Todo fue parte de un diseño mayor. No son solo monjas. Son agentes de una misión que está por cumplirse. El aire se volvió denso, pesado de incredulidad y miedo. Las monjas no sabían si podían confiar en las palabras del hombre o si todo esto era otro juego más. Sin embargo, el hecho de que él no parecía estar buscando controlar la situación como lo había hecho en el pasado, les daba una sensación extraña de que algo había cambiado. ¿Por qué lo estás diciendo ahora?, preguntó Sor Teresa, aún sin poder comprender. Si todo esto es verdad, ¿por qué nos lo cuentas? ¿Qué quieres de nosotras ahora? El hombre dejó escapar un suspiro largo y profundo, como si la confesión le hubiera costado un esfuerzo considerable. Porque me han estado siguiendo. Y ahora, ustedes son las únicas que pueden detener lo que está por suceder. Una oleada de inquietud recorrió a las monjas. El hombre no solo las había usado, sino que ahora parecía estar pidiendo su ayuda. ¿Cómo podían confiar en él después de todo lo que había hecho? Pero no podemos cambiar lo que ya ha sucedido, dijo Sor Teresa, su voz vacilante. ¿Cómo podríamos detener algo tan grande si ni siquiera entendemos lo que está en juego? Lo sé, respondió el hombre, pero hay una verdad que no puedo dejar de compartir con ustedes. La sociedad secreta que nos controla, que los controla a todos, se ha infiltrado en cada aspecto de la vida. Lo que están haciendo no es solo un juego de poder,
es un intento de controlar el destino mismo de la humanidad. Las palabras del hombre cayeron como una losa sobre ellas. La magnitud de lo que estaban escuchando era abrumadora, pero también comprendían que su papel en todo esto no podía ser ignorado. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Si todo esto es cierto, ¿qué debemos hacer?, preguntó una de las monjas, su voz temblorosa pero decidida. ¿Qué acción podemos tomar? El hombre las miró fijamente, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Finalmente, habló, su voz grave y urgente. Necesito que me ayuden a detener la conspiración antes de que se haga realidad. Ustedes son la única esperanza que queda. Juntas, pueden desmantelar la red que nos ha estado manipulando. Sor Teresa respiró profundamente. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que sucediera, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Pero, ¿serían capaces de hacerlo? ¿Tendrían la fuerza para enfrentarse a los verdaderos responsables, aunque eso significara sacrificarse por el bien de todos? Con una determinación renovada, Sor Teresa hizo un gesto a las demás monjas, indicando que su destino ahora estaba sellado. Vamos a luchar. Por la verdad. Por la justicia. Y por la humanidad. El convento había estado en silencio durante horas. El eco de los pasos de las monjas resonaba en los pasillos, marcando el compás de una misión que las llevaría mucho más allá de las paredes que habían conocido toda su vida. Sor Teresa, con una nueva luz en sus ojos, sabía que el destino del mundo estaba ahora en sus manos. Aquellas mujeres, que antes habían sido simples figuras de fe, ahora se encontraban en el centro de una guerra invisible que amenazaba con destruir todo lo que conocían. Las cámaras secretas, las manipulaciones y las falsas promesas ya no importaban. En ese momento, todo lo que importaba era la verdad y la justicia. La misión era clara: desmantelar la sociedad secreta que había controlado la vida de todos, y detener sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Ya no hay vuelta atrás, dijo Sor Teresa a las demás monjas, su voz firme pero llena de emoción. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es ahora o nunca. En ese instante, la puerta del convento se abrió de golpe. Un hombre, que parecía salido de la nada, apareció en la entrada. Era uno de los aliados del hombre que había estado manipulándolas, pero en su rostro no había la seguridad que antes proyectaba. Estaba nervioso, con las manos temblorosas, como si el peso de lo que estaba a punto de suceder lo hubiera dejado sin aliento. Sor Teresa, dijo, mirando a la monja con temor. Ustedes no entienden lo que están a punto de enfrentar. Hay cosas que ni siquiera nosotros podemos controlar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sor Teresa, sin apartar la mirada. El hombre tragó saliva. Lo que ustedes descubrieron, lo que han estado haciendo, ha desatado una cadena de eventos que no se puede detener. La sociedad secreta no es solo un grupo de personas. Es una red tan profunda que no tiene fin. Y la única forma de detenerla es... ¿Qué?, exigió una de las monjas, interrumpiendo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitan ir al corazón de la organización, dijo el hombre, su voz temblando de miedo. Allí encontrarán lo que buscan. Pero no serán las únicas que llegarán. Todos los caminos conducen a ese lugar, y aquellos que están detrás de todo esto, ya lo saben. El silencio invadió la sala. ¿Cómo podían enfrentarse a una organización tan poderosa, tan bien conectada, que incluso había llegado a controlar sus propias vidas? Pero no había tiempo para dudas. Sor Teresa respiró hondo, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Nosotras tenemos lo que se necesita, dijo con resolución. Si no luchamos ahora, perderemos todo. Las monjas se miraron entre sí, sus ojos reflejando miedo y determinación. Sabían que la batalla no sería fácil, pero también sabían que no podían rendirse. Vamos, dijo Sor Teresa, tomando la delantera. Por la verdad. Por la justicia. Por todas las personas que aún no conocen lo que está en juego. El camino hacia el corazón de la organización secreta fue largo y peligroso. Cada paso que daban era un riesgo, pero al mismo tiempo, cada paso las acercaba más a la verdad que tanto buscaban. No sabían qué las esperaba al final de su camino, pero la promesa de descubrir la verdad y hacer justicia les daba el coraje necesario para continuar.
Al llegar a un edificio antiguo y aislado en las afueras de la ciudad, las monjas se detuvieron un momento antes de entrar. La atmósfera era densa, como si algo oscuro y peligroso estuviera a punto de desatarse. Sin embargo, no hubo marcha atrás. Habían llegado demasiado lejos. El interior del edificio era sombrío, con luces tenues y pasillos vacíos que parecían no tener fin. Al final del pasillo, una puerta pesada y de hierro las esperaba, custodiada por 2 hombres armados. Sin embargo, las monjas no dudaron. Ya no temían. Con una mirada decidida, Sor Teresa avanzó hacia la puerta. Cuando los guardias intentaron detenerlas, las monjas se enfrentaron a ellos con una valentía que no sabían que poseían. Sin usar violencia, pero con una firmeza impresionante, lograron abrir la puerta. Lo que encontraron dentro fue algo que nunca habrían imaginado. En una sala oscura, rodeada por pantallas y monitores, se encontraba una figura misteriosa. No era el hombre que las había manipulado antes, sino alguien mucho más siniestro, alguien que parecía estar en control de todo. Lo sabía, dijo la figura en la sala, levantándose lentamente. Sabía que llegarían aquí. Ustedes son las últimas piezas del rompecabezas. Las monjas, al ver al hombre frente a ellas, se dieron cuenta de que su misión apenas comenzaba. Todo lo que habían hecho hasta ahora había sido solo el preludio de una batalla mucho más grande. ¿Quién eres?, exigió Sor Teresa, su voz llena de furia. Soy la mente detrás de todo, respondió el hombre con una sonrisa fría. Y ahora que han llegado hasta aquí, lo que suceda a continuación dependerá de ustedes. Pero recuerden, no siempre pueden confiar en lo que ven. E o homem frente a las monjas não era como esperaban, não tinha la aparência de líder oscuro, ni de vilano malvado. Em seu rosto, havia uma calma inquietante, como se todo o que havia ocorrido hasta esse momento não fuera mais que juego em el que las monjas eram as piezas equivocadas. La sala estava impregnada de uma atmosfera pesada, como se algo estava por romper-se, pero las monjas não se deixaram intimidar. Sabemos lo que estás haciendo, dijo Sor Teresa com voz firme. Sabemos que has estado manipulando a la gente durante anos, controlando todo desde las sombras. E o homem sonrió, pero su sonrisa não alcançou sus olhos. Eso é esse lo que ustedes creem, pero la verdade é esse mucho mais complicada que eso. Las monjas intercambiaram miradas confundidas. Que estava dizendo? Era possível que todo lo que haviam descoberto hasta esse momento fuera solo uma pieza de rompecabezas? Ustedes estão luchando contra lo que creem ser uma rede secreta, continuou o homem, su tono cada vez mais frio. Pero lo que não sabem é esse que todo lo que han vivido ha sido parte de plemucho mais grande. Ustedes sem la clave. Sor Teresa se adelantou, su corazón latiendo rapidamente em su pecho. Que queres decir com eso? De que estás hablando? Desde o princípio, todo esto ha sido parte de experimento, dijo o homem com uma sonrisa siniestra. O experimento para ver hasta dónde pode legar o ser humano em sua lucha por la verdade, la justicia y la fe. Ustedes han sido manipuladas desde o princípio, pero ao mesmo tempo, han sido las criadoras de sua própria destruição. O aire parecia volver-se mais denso com cada palavra que o homem decía. Las monjas não podiam compreender lo que estava sucedendo. Haviam arriesgado suas vidas, haviam luchado contra la opresión, pero agora, frente a elas, todo parecia ser uma mentira. Nós outras não somos parte de tu experimento, dijo Sor Teresa, tratando de manter la calma. Lo que hemos hecho é esse por el bien de todos. Não vamos a permitir que tu juego nos destrua. O homem se acercou lentamente, sua presença intimidante. Lo lamento, pero ya não há volta atrás. Ustedes ya han dado o primeiro passo, agora, não há forma de detener lo que viene. De repente, las luzes de la sala começaram a parpadear, uma série de pantallas começaram a encender-se, mostrando imagens de diferentes lugares do mundo, manifestações, distúrbios, guerras, catástrofes. Todo lo que havia sucedido em el mundo em los últimos anos estava sendo monitoreado, registrado manipulado por sua organização. Sabiam que todo esto ha sido controlado por nós outros desde o princípio? Perguntou o homem. Todo lo que é experimentado, todas as tragédias, todas as luchas, han sido orquestadas. Lo peor de todo é esse que ustedes são parte de este caos. Las monjas começaram a sentir-se atrapadas em uma telarana que não podiam entender. Haviam sido parte de algo mucho mais grande de lo que jamais imaginaram.
algo que a não podiam controlar. Pero apesar de la confusão, sabiam que não podiam rendir-se. Não podiam deixar que todo lo que haviam luchado se desmoronara. Não importa lo que hayas hecho, dijo Sor Teresa com determinação. Lo que importa é lo que vamos a hacer ahora. La verdade sempre prevalecerá. O homem suspirou como se estuviera decepcionado. Lo que não entendem é que la verdade sempre ha estado em suas manos. Ustedes são las que han julgado com ela, las que han manipulado las piezas. Y a hora que han legado hasta aqui, não há forma de detener lo que hemos comenzado. Sor Teresa y las demais monjas se miraram, sabendo que o homem estava hablando de algo mucho mais grande que elas mesmos. Pero também sabiam que não podiam retroceder. Habiam legado demasiado lejos. Se piensas que esto é juego, dijo una de las monjas com voz fuerte, te estás equivocando. O amor, la la verdade. Todo lo que somos não pode ser controlado por nadie. Não importa lo que hayas planeado, sempre habrá uma maneira de detenerlo. O homem la mirou fijamente, por um momento, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Pero antes de que pudiera decir algo, las luzes de la sala se apagaram de golpe, deixando todo em completa oscuridade. Em o silêncio que seguiu, las monjas não sabiam que iba a pasar a continuação, pero algo dentro de elas les decía que la batalha final estava por comenzar. Não era solo uma luta contra la organização secreta. Era uma luta por el alma del mundo. O futuro del convento, talvez del mundo inteiro, estaba em suas manos. Si llegaste hasta aquí, comenta, Freira, dale me gusta, comparte, esto nos ayudará mucho. Suscríbete para no perderte los próximos videos.